Clic Asistencia, servicio de grúas 24 horas. Asistencia de vehículos en carretera, transporte de todo tipo de vehículos, turismos e industriales, maquinaria industrial y embarcaciones. Clic Asistencia, servicio de grúas 24 horas, 654-648469. Clic Asistencia, servicio de grúas, patrocina el Magazine del Verano. Buenas tardes, bienvenidos hoy miércoles 27 ya de agosto, un día más al Magazine del Verano aquí en esta casa en Biosfera Televisión, una jornada en la que ya les adelanto la entrevista de hoy tiene que ver con temas muy interesantes que afectan en este caso a los vecinos y vecinas del municipio de Tías, pero que también de algún modo hoy es un aviso a navegantes porque otros municipios pues también pueden escuchar y atender a lo que ha hecho en este caso el gobierno de Tías. Se trata de un paquete de medidas fiscales de las que hablaremos para que todos ustedes puedan entender y comprender, entre otras cosas tienen que ver con el famoso IBI, así que estén muy atentos a la entrevista de hoy. Hablaremos con el propio responsable de Hacienda del Ayuntamiento de Tías, pero antes vamos a escuchar precisamente el momento para que todos ustedes puedan entender un poco de qué se trata, poner en contexto, en definitiva a quienes nos ven y nos escuchan, el momento en el que el concejal hablaba de esta medida. El punto de partida ha sido un informe técnico encargado por mi departamento a los servicios sociales, donde se hace un análisis del número de usuarios, las partidas que se destinan a las ayudas al alquiler y a la vivienda en el municipio de Tías, que como todos saben, pues la media de alquiler es superior al resto de la isla de Lanzarote y por tanto se supone que el Ayuntamiento de Tías, para estar del lado de sus ciudadanos, tiene que dedicar más recursos públicos que otros ayuntamientos de la isla. Y en ese análisis que hacen los propios técnicos de la casa, pues nos recomiendan tomar determinadas medidas. En este informe hacen alusión pues a la escasez de vivienda que hay actualmente en el mercado. Nosotros, el gobierno, no podemos ser ajenos a esta emergencia habitacional y por lo menos debemos poner en marcha los mecanismos que la normativa nos permita. Bueno, pues entrevista del día con el responsable, con el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Tías, con Tomás Silvera. Muy buenas tardes. Hola, Tomás. muy buenas tardes, ¿qué tal? Y muy bienvenido. Muchas gracias, un placer. Tomás, escuchábamos justamente el por qué, digamos, se llegan a tomar estas medidas ¿no? desde el gobierno de Tías. Cuéntanos, pues si te parece empezamos justamente por ahí. ¿Por qué en Tías se adoptan estas medidas? ¿A raíz de qué informe, digamos, y de qué áreas? Porque sabemos que es un poco viene de varias áreas, ¿no? Cuéntanos por qué se adoptan estas medidas. Sí, el pleno pasado aprobamos una modificación de la ordenanza fiscal del IBI, pero este es el final, cuando llega al pleno. El punto de partida, como bien dice, fue un informe encargado por nosotros, por la Concejalía de Hacienda, a Bienestar Social, al Departamento de Servicios Sociales. Encargamos un informe para hacer un análisis. Es algo que es evidente, ¿no?, la problemática de la vivienda, pero nosotros queríamos tener un informe hecho por los propios técnicos de la casa, por los propios trabajadores sociales, por las personas que conocen la calle y la realidad del municipio, para tener fundamento un poco más jurídico a la hora de tomar las decisiones que luego tomamos en el Pleno para reformar el IBI. Ahí se hizo un análisis de la situación social y de la vivienda en el municipio, que como todos saben en los municipios turísticos es mucho más sangrante y por tanto la situación de la vivienda escasea mucho más. Es paradójico que incluso el número de usuarios, porque en ese informe se analiza todo, el número de usuarios que van a servicios sociales, si trabajan o no trabajan, lo que cobran, lo que no. Y es llamativo que hay muchos usuarios de servicios sociales que son trabajadores, que están trabajando, que tienen un sueldo, una nómina, es decir, ya no es ese concepto que se tenía antiguamente de que era alguien que no tuviera recursos de nada, que desafortunadamente también los hay. Nos estamos viendo con trabajadores precarizados y trabajadores incluso de la propia industria turística. Es un informe muy detallado, meticuloso y la verdad que bastante interesante. En ese informe de los servicios sociales de Tías también nos
recomiendan que tenemos que tomar determinadas medidas o que sería recomendable tomar medidas para intentar reconducir la situación. Si bien las competencias en materia de vivienda, por ponerle un ejemplo, del Ayuntamiento de Tía son limitadas, mayormente las competencias pues recaen en la política de vivienda del Gobierno de Canarias y un poco también el Cabildo de Lanzarote, pero no porque tengamos pocas competencias vamos a dejar de hacer las modificaciones legislativas que haga falta o mirar para otro lado porque no podemos arreglar el mundo. Claro. Entonces ese fue el punto de partida, un informe de los servicios sociales donde nos decía, oye, la situación de la vivienda del municipio es cuanto menos preocupante. Además hacen un análisis de, en días concretos, la oferta de alquiler y se puede contar con los dedos de la mano. Esto no puede ser porque la gente tiene que tener un sitio donde vivir y los trabajadores de la propia industria turística no pueden quedarse desplazados y no tener donde vivir. Ese fue el punto de partida o el análisis que hicimos de la situación. Es verdad que lo hemos comentado en repetidas ocasiones que el perfil, digamos, ha ido cambiando, ¿no? Antes hablábamos, pues como bien decías, de gente pues sin recurso alguno y ahora pese a estar trabajando es verdad que o bien no encuentran vivienda porque hay muy poquita o la que hay, en fin, no nos la podemos permitir. Hablamos de un paquete efectivamente de medidas fiscales, no es una única medida, Tomás. Vamos, si te parece, un poco a desglosar esas medidas para que la gente entienda. Y creo que, como decíamos antes, no solo de cara a los vecinos y vecinas del municipio de Tías principalmente, sino también es un poco aviso a navegantes de, oye, pese a que esas competencias, como bien decíamos, son limitadas, algo se puede hacer, ¿no? Vamos a hablar de esa medida. Sí, hay una medida importante que tiene que ver con las familias numerosas. Hemos aumentado la bonificación en el IBI al 90% a las familias numerosas especiales. Antes lo teníamos al 70% y ahora lo tenemos al máximo que nos permite la ley, el 90%, porque entendemos que bueno, las familias numerosas hacen un esfuerzo un poco más en su día a día, en el coste de la vida y demás. Esa herramienta estaba ahí, poder subirlo un poco más y es lo que hemos hecho, porque al final el coste de la vida aumenta y de la última modificación hace 4 años ahora, pues la vida ha aumentado. Entonces, esa es una medida, hemos aumentado el 90% de las bonificaciones a las familias numerosas. Luego la siguiente tiene que ver con la adaptación de la ley de vivienda a la ordenanza fiscal del IBI. Si no me equivoco, somos el único ayuntamiento en la isla de Lanzarote que hemos hecho esta medida. Tiene que ver con bonificar al 90% las viviendas que se encuentren con un arrendamiento de, digamos, larga duración, pero no todos, sino los que se encuentren en determinadas circunstancias, que tengan una renta limitada. Esto puede ser pues, que por real decreto o por ley en algún momento se limite la subida del IPC, que se declare zona tensionada o determinados planes parciales que destinan un tanto por ciento a viviendas de protección oficial cuando las hacen, pues normalmente tienen durante un tiempo, durante unos años, una renta limitada, no la pueden vender a cualquier precio, no se puede poner a alquiler a cualquier precio. Pues esas viviendas, esos inmuebles, van a estar bonificados en el IBI también el 90%. Entonces estamos hablando que si se paga de media 1.000 euros, pongamos, de IBI al año, igual solo vas a pagar 100 euros al año de IBI. Yo creo que es una medida importante para incentivar que la gente también ponga en el mercado esas viviendas de larga temporada y no solo como viviendas vacacionales, porque además el Instituto Nacional de Estadística, el INE, nos dice que Tías es uno de los municipios con más viviendas vacías de la isla de Lanzarote. Es verdad que hay mucha gente que tiene segundas residencias, pero es un dato muy importante y nosotros lo que tenemos que hacer, ya que la ley de vivienda nos permite estas opciones, es incentivar a que la gente que quiera ponerlo en mercado normal, regulado, pues por lo menos tenga una bonificación, ya que se puede arriesgar a determinadas cosas que puedan pasar. Esa es otra de las medidas. Por tanto, nos encontramos estudiando con el Ministerio de Vivienda directamente y con la gerencia del catastro otras medidas como gravar en el IBI a las personas que tengan más de 4 viviendas y las tengan vacías. Esto también es una posibilidad que nos da la ley de vivienda. No llegó a tiempo a este pleno, pero ya hemos pedido los informes pertinentes para el intercambio de información y que los grandes tenedores que además tengan viviendas vacías pues paguen un poco más. Está claro que se trata de, porque claro, te estoy escuchando, Tomás, y es verdad que siempre me viene un poco a la cabeza eso de cuando hablamos de las competencias municipales, locales, siempre la frase suele ser la misma, ¿no? Oye, recuerden que las competencias son limitadas, recuerden que no podemos hacer grandes cosas, pero hombre, estamos hablando de diferentes medidas, ¿no? De aportar ese granito de arena para que efectivamente buscar alternativas, hablar con otras instituciones para que se puedan conseguir, pues, entre otras cosas, me llama mucho la atención efectivamente lo de las viviendas vacías, Tomás, que
¿A qué se debe este asunto? Hablábamos de determinados miedos, hablábamos, en fin, es llamativo precisamente por la falta de vivienda en el municipio, ¿no? Es un cúmulo de circunstancias. Obviamente la propiedad privada, cada uno decide lo que hace con sus bienes y con sus viviendas, si las alquila o no. Pero el dato que tenemos del Instituto Nacional de Estadística es cuanto menos llamativo. Estamos hablando de miles de viviendas vacías. Tías es un municipio muy grande y hay muchas viviendas vacías. La ley de vivienda nos permite que los ayuntamientos adoptemos determinadas medidas. Como tú bien dices, no podemos decir no podemos hacer nada. Sí que hay. Este expediente que llevamos a pleno lo comenzamos a trabajar nada más a entrar después de las elecciones. Fueron en mayo, en junio se inició el expediente, porque una ley como la ley de vivienda es una ley muy nueva. Se aprobó en mayo de ese año y los técnicos de la casa, pues todavía, de la casa y de todos lados, como todas las leyes, lleva un tiempo en el que se va interpretando, se va viendo cómo se hace, cómo no, cómo interpretan incluso los tribunales en algún momento. Por tanto, esto es un trabajo de 2 años de estudios y trabajos técnicos para que la norma pudiera llegar a pleno, perfecta, y se pudiera aplicar. Yo entiendo que no es sencillo, pero no por eso vamos a mirar para otro lado y decir, no, es muy complicado y no podemos hacerlo. Así que hay medidas que la ley de vivienda nos permite a los ayuntamientos, y le digo, en Tías lo estamos haciendo. Lo de las viviendas vacías no es a cualquiera que tenga una vivienda vacía, estamos hablando de grandes tenedores, es decir, personas que tienen 4 o más viviendas, 4 o más inmuebles, donde no hay nadie empadronado, donde no reside nadie, simplemente las tienen vacías. Hombre, por lo menos le damos la opción, o le grabamos en el IBI o le bonificamos si deciden alquilarlo, lo que conocemos como vivienda de larga temporada de toda la vida, con las limitaciones que establece la ley. Claro, compensar en positivo en caso de que ese propietario o propietaria decida efectivamente pues colaborar, ¿no?, con la situación, digámoslo de alguna manera, colaborar con la situación que hay de crisis habitacional en el municipio, y si no deciden colaborar, pues estudiar un poco el hecho también de que pues todo lo contrario, ¿no?, en este caso. Tomás, que mencionabas antes lo de zona tensionada, es verdad que es algo que se habló mucho en su momento y que ha perdido como un poco de fuerza digamos, ¿no?, el asunto. ¿Cómo está la situación en este caso con el municipio de Tías, y siguen ustedes apostando porque se pueda declarar zona tensionada? Nosotros solicitamos en pleno, en sesión plenaria, al Gobierno de Canarias instar a que declare zona tensionada. Para declarar zona tensionada tiene que ser el Gobierno de Canarias, claro, no nosotros, previo estudio. Tiene que haber unos informes técnicos que tiene que encargar el Gobierno de Canarias, informes económicos. Es verdad que no es una cosa sencilla, que lleva su tiempo, pero bueno, nosotros llevábamos un tiempo esperando esta modificación de IBI y al final llegó. Vuelvo a decir, no porque sea algo complejo, como es el tema de la vivienda, debemos mirar para otro lado. Lo hemos instado, el Gobierno de Canarias, Coalición Canaria, el Partido Popular, pues no están por la labor y poco más podemos hacer. Nosotros nuestro trabajo en el ayuntamiento lo hemos hecho y lo hemos solicitado formalmente como acuerdo plenario. Está en manos del Gobierno de Canarias. Obviamente, si ellos no quieren, va a ser difícil que salga adelante, pero es una herramienta que ayudaría a que dejara de estar tensionado el mercado del alquiler. Es que hay municipios, sobre todo los turísticos, que es muy difícil pagar los alquileres que piden con el sueldo medio de una persona, de una camarera de piso, de un jardinero, de un socorrista. Lo poco que hay, porque es que hay poco en el municipio de Tías, al final está siendo tan caro que dedicas más del 30% de tu salario a pagar el alquiler, y esto no puede ser. Al final lo que estamos haciendo es expulsando a la población, expulsando a los trabajadores, a los propios trabajadores, en este caso de la industria turística. Es verdad que es un asunto complejo y requiere un análisis de muchas situaciones socioeconómicas, pero bueno, nosotros en Tías estamos dispuestos a dar la batalla por la gente y que tengan un sitio donde vivir. La situación está bastante insostenible, yo siempre lo comento también, sobre todo pues para aquellas personas, bueno, en general, pero sobre todo para los jóvenes que no han tenido ese tiempo incluso de tener ese colchón, como se suele decir, ¿no?, esos ahorros. Es bastante complicado poder independizarse a día de hoy. Tomás, el tema del IBI, ¿cómo queda exactamente? Porque sé que hay ciertas diferencias precisamente para tratar de seguir ayudando, ¿no?, a los propios residentes del municipio. Sí, hemos aplicado una medida novedosa, por lo menos novedosa, en la isla de Lanzarote y en los municipios turísticos de la isla de Lanzarote, o más turísticos, porque bueno, toda la isla es al turística. Final ya, sí, los clásicos, Teguise, Tías y Yaiza. En este sentido vamos a aplicar a partir del año que viene, del 2026, un IBI diferenciado. Esto significa que los vecinos y residentes tendrán un tipo de IBI, el 0,40, y luego los bienes inmuebles de uso turístico, que no todos
solo el 10% de los de mayor valor y siempre que tengan un valor catastral de más de 500.000 euros, es decir, estamos hablando de una cosa mínima y muy residual que igual afecta solo al 0,1% de los recibos. No quiero que la gente piense que esto es que todo lo turístico va a pagar más. Pasará a pagar en vez del 0,40 que pagan los vecinos, un 0,50, un poco más. Tenemos que entender que queremos un municipio turístico de primer nivel y eso requiere servicios públicos también de primer nivel. Eso requiere recursos y dinero que hay que destinar. No puede aportar por igual un vecino de Mácher, Masdache, La Tiñosa, que alguna vez pasará por la avenida, pero que no pasa los 365 días del año, que los hoteles o grandes hoteles, porque son unos pocos los de grandes dimensiones, los de más valor, y que incluso muchos hemos detectado que no son ni propiedad de los empresarios turísticos de Lanzarote de toda la vida. Algunos ya son propiedad de grandes fondos de inversión. Es decir, no es que el dinero se quede en Lanzarote, son grandes fondos de inversión los dueños de los hoteles. Incluso, fíjese, se da la casuística de que hay inmuebles turísticos que cada planta tiene un titular distinto, cada planta es de un fondo de inversión distinto. Por tanto, hemos hecho un análisis de la situación real para tomar esta decisión. Claro. No es que hayamos entrado como un elefante en una cacharrería, vamos a por todo. No, hemos hecho un análisis de dónde están, de quiénes son, de cuánto aportan, de qué no. Además, el IBI de la industria turística en Tías es el más bajo de la isla de Lanzarote, hace muchísimos años, son los menos que aportan a su ayuntamiento, menos que Teguise, menos que Yaiza, y son los que menos aportan del conjunto de Canarias. Hemos hecho un análisis de cuánto pagan los hoteles o los establecimientos turísticos de mayor volumen dentro de la Asociación de Municipios Turísticos, la MTC, y ese es el dato que teníamos. Por tanto, siendo la presión fiscal tan baja, había margen de maniobra para aplicar este pequeño recargo, puesto que mantener, entre otros, la avenida de Puerto del Carmen como la queremos de primer nivel, repito, requiere un plus de recursos, jardinería, en mantener la avenida limpia, cuidada, decente, socorrismo, queremos banderas azules, todo eso cuesta dinero, porque hay que hacer un poco de pedagogía también con el tema de los impuestos, ¿no? Es que creo que es súper importante, porque es verdad, te noto como un poco con pies de plomo, ¿no? Y con alertando de, oye, tranquilidad, que no es que vayamos a, en fin, como bien dices, a ir a por todos, sino que partimos también de unos números bastante bajos, quiero decir, en definitiva, y que evidentemente tenemos que ser conscientes. Por eso agradezco lo de la pedagogía, con el tema de los impuestos, que es muy necesario en este caso, ¿no? Sí, es fruto del análisis sosegado de los datos. Obviamente, el tema del IBI o de subir los impuestos es un tema cuanto menos controvertido. Supongo que controvertido porque la gente no tiene ese sentido de lo que cuestan las cosas, de lo que cuestan las fiestas, de lo que cuesta tener las aceras adecentadas. Además, no solo eso, sino que hemos valorado el volumen de tráfico que pasa por el municipio de Tías, el número, millones de visitantes que pasan por el municipio de Tías, el número de vehículos, por poner un ejemplo, que están censados y que pagan rodaje. Es muy complicado con el rodaje de los vecinos y el volumen de camiones, guaguas turísticas, coches de alquiler de todo tipo, mantener unas carreteras en buenas condiciones, que lo estamos haciendo y lo hacemos, pero está suponiendo una distorsión de a qué debe dedicarse los impuestos de los vecinos, teniendo que hacer a veces un esfuerzo importante en lo que nos da de comer, que es la avenida, en detrimento pues de los propios pueblos. Oye, hombre, la gente dice, yo pago mis impuestos porque no puedo tener estas farolas, yo pago mis impuestos porque no puedo tener las carreteras, pero es que los municipios turísticos, a la hora de nuestra financiación, no tenemos un estatuto diferenciado como el de grandes ciudades. Tenemos la ley de haciendas locales, que es la misma para todos los municipios de España, sea Villaconejo, sea Tía. Que esa es un poco una queja también, ¿no? Digamos, sí, creo que es así, ¿no? El hecho de precisamente que no puedan diferenciarse de alguna manera, para poder tener más margen de maniobra con según qué medidas también. Tomás. Sí, yo lo he reivindicado muchas veces. A través de la Asociación de Municipios Turísticos, pues también hemos presentado una iniciativa en el Parlamento de Canarias, porque tenemos que tener una financiación diferenciada. No es lo mismo un municipio que no es turístico y que no tiene determinados gastos de servicios que los que sí somos. Y tampoco es justo, que es verdad que vivimos del turismo, eso es algo innegable. Por lo menos nosotros lo tenemos muy claro y es algo que hay que cuidar. Pero tampoco puede recaer todo el gasto del sostenimiento de esa industria en los propios vecinos. Los que más tienen que aportar un poco más, que es la idea que hemos llevado a nosotros a pleno, para poder tener un destino de primer nivel, que es lo que queremos al final.
va a estar destinado esos ingresos, pues, por un lado, a las ayudas al alquiler, que están siendo muy altas. No es lo mismo las ayudas al alquiler a los vecinos en un municipio que no es turístico, que la media estará en 600 euros, que el alquiler que se paga en municipios turísticos, que pueden ser 1.200 euros al mes o más. Eso al final requiere que tengamos que aportar más a las ayudas sociales. Se va a destinar a esa parte lo recaudado y, por supuesto, a tener las calles mucho más adecentadas, mucho más en condiciones y a todo lo que nos requiere o nos demanda la propia industria turística. Es muy importante saber y conocer sobre todo eso, a qué se va a destinar, ¿no? ese porcentaje. Que iba a preguntarte si ya ha habido reacción. Esto se aprobó, como decíamos, se habló la semana pasada en el Pleno. ¿Ha habido ya reacciones? Porque no sé si precisamente por la parte, hombre, los vecinos y vecinas imagino que se lo tomarán a bien, pero no sé si, como bien decíamos, aquellos que más tienen, que tienen que aportar ese poquito más, ¿ha habido ya reacciones? De momento yo no he recibido ninguna crítica, ninguna queja. Es más, los vecinos agradecen esta medida y que se congele el IBI de ellos y que tengan que aportar un poco más los que más tienen. Creo que las opiniones que yo he recibido han sido positivas y, como le digo, la medida es muy residual y afecta principalmente a grandes establecimientos que muchos son propiedad de fondos de inversión, es decir, no estamos hablando ni de empresarios turísticos de Lanzarote de toda la vida, es decir, es una cuestión que puede llegar a alguna crítica, puede ser que se impugne en los tribunales, no lo sé. De momento, a día de hoy, no hemos recibido ninguna queja y, bueno, cada uno es libre de quejarse de lo que quiera si lo hacen. El expediente administrativo está muy bien armado, muy bien formado, con todos los informes técnicos de intervención, de tesorería. Ha sido una medida que hemos consultado con el Ministerio de Vivienda directamente. Dudo que la impugnen porque es una medida justa en el fondo. O sea, que es lo verdaderamente importante, el tema de que sea justa. ¿A partir de cuándo me decías, Tomás, que esto va a ser oficialmente, que se va a aprobar, que ya vamos a tener que tener muy en cuenta estos porcentajes, estos cambios? En la práctica tendrá que ver con el IBI que se pague el año que viene, el 2026. Esta ordenanza fiscal tiene que estar aprobada de manera definitiva antes del 31 de diciembre y será para aplicar en el año siguiente. Luego, los vecinos que, me imagino que de momento serán pocos, quieran solicitar esas bonificaciones, pues también tienen hasta final de año para registrarlo en el Ayuntamiento de Tía y decir, oye, yo cumplo con estos requisitos, solicito que se me bonifique en el IBI por esta causa. Entonces, la aplicación directa del gravamen será el año que viene y para solicitar las bonificaciones, todas, es hasta final del año anterior a que se pagan los impuestos. Vale, queda claro, importante también lo de las bonificaciones. Entiendo que en cualquier caso, y como siempre suele ser así, pese a las nuevas tecnologías y todo este tipo de cosas y los medios de comunicación, se podrán acercar en cualquier momento a preguntar, digo, porque son cuestiones bastante técnicas en muchas ocasiones que no tienen por qué entender o comprender, se podrán acercar, imagino, hasta el propio ayuntamiento, Tomás. Sí, por supuesto, siempre estamos a disposición de los ciudadanos, el concejal, los técnicos, los trabajadores de la casa. Además existe un email, recaudación@ayuntamientodetías.es, donde también se pueden dirigir los contribuyentes a las dudas que tengan, pues plantearlas, para no desplazarse al ayuntamiento, perder el día o lo que fuera, lo pueden hacer. Hemos habilitado un email donde todos los vecinos que tengan dudas de cómo hacer, cómo pagar, oye, tengo derecho o no, se pueden dirigir ahí. Bueno, pues nos quedamos con eso, que es importante también, yo siempre lo digo, porque pese a que hagamos pedagogía, como decíamos, de todos estos asuntos, pues bueno, siempre hay gente, y como es normal, a mí me pasa y me pasaría, en el caso de tener que atender alguna de estas medidas, agradecería poder acercarme al ayuntamiento y contar con ese asesoramiento. Permíteme volver por un momento al tema de la vivienda, Tomás, porque bueno, el tema del que tanto se habla, ¿no? El asunto de la vivienda vacacional, que yo quiero preguntarte también, hablamos de las viviendas vacías, pero ¿cómo está el tema de la vivienda vacacional en el municipio, Tomás? Bueno, yo, si me permites dar otro dato que antes no comenté, hace un tiempo nosotros también hicimos una inspección tributaria en las viviendas vacacionales, en torno a unas 2.000 viviendas vacacionales. Es decir, aquí lo que estamos intentando en el ayuntamiento es que la gente tribute como tiene que tributar y lo justo. Y hasta ese momento no fluía la información entre el registro único turístico y los ayuntamientos, o por lo menos Tía, y nos era muy difícil en aquel momento tener un censo real del número de viviendas vacacionales, porque no las piden en Tía, no las autoriza Tía, las autorizan otros entes. Entonces, a veces no teníamos la información actualizada al minuto. Están en el ayuntamiento, su negocio está en el municipio de Tía, pero no fluía la información hacia el ayuntamiento. Una vez que tuvimos esos datos, pues nos dimos cuenta de que muchos estaban tributando como
basura domiciliaria como una casa normal, la suya y la mía, cuando que es un negocio y debería haber estado tributando como basura industrial, porque al final no es una casa donde alguien viva. Había muchas situaciones de picaresca que poco a poco, en la medida de nuestras competencias, hemos ido matizando. No nos correspondía a nosotros autorizarlas, por tanto, es una situación donde yo, por lo que he oído, el Gobierno de Canarias lo que pretende ahora es pasar la pelota a los ayuntamientos y que la inspección en este aspecto turístico sea de los ayuntamientos. Muy fácil cuando ya se tiene el problema, cuando has creado el problema, cuando has dejado al ayuntamiento decir, ah, vale, pues ahora vas a ser tú el que se encargue de cortar aquí el rollo y de reconducir la situación. A mí eso no me parece justo ni me parece bien. Tienen que ser los que han llegado a esta situación los que la reconduzcan, pero es un tema complejo y difícil, porque además, con toda la normativa europea que hay de libre establecimiento de los negocios, dar marcha atrás a lo que ya está autorizado tiene su complejidad y aparte también tiene su repercusión económica, porque alguien que pone en marcha un negocio, si luego se lo vas a quitar, obviamente le tienes que indemnizar por esas expectativas de, digamos, el lucro cesante. Por tanto, es un asunto complejo, no solo del Ayuntamiento de Tía, sino de toda la sociedad canaria y, por supuesto, de Lanzarote. Creo que el Gobierno de Canarias no ha acertado en anunciar una medida y luego vemos cómo sale. Al final eso ha creado un territorio de nadie donde todo el mundo o mucha gente dijo, bueno, voy a pedir vacacional por si acaso, ¿no? Y ahí lo tengo. Y hubo un boom, lo contrario de lo que se pretendía. Pero eso es responsabilidad del Gobierno de Canarias y tendrán que ser ellos los que den las explicaciones. Lo que no puede ser es que luego nos pidan a nosotros, a los ayuntamientos, que seamos los responsables. No eres el único que ha alzado la voz en este sentido, incluso de, como se suele decir, del mismo color político de quienes gobiernan en Canarias. Yo recuerdo, bueno, antes de irnos de vacaciones, en alguna que otra entrevista, hablar con responsables, en fin, de, por ejemplo, creo recordar de Teguise, bueno, también de Yaiza, en los que no estaban de acuerdo porque precisamente no darían abasto si digamos, tiran la pelota por completo en el tejado de los municipios, ¿no?, en este caso. Sí, no me parece que eso sean formas de solventar un problema, pasar la pelota al otro, en ningún aspecto de la vida, mucho menos en la política. Y parece ser que eso es lo que pretende el Gobierno de Canarias. Obviamente, seamos del color político que seamos, los responsables de una administración o de un ayuntamiento somos conscientes de los recursos que tenemos. Y, hombre, estamos hablando de algo que además se ha tratado en el seno de la Asociación de Municipios Turísticos, donde están todos los municipios turísticos de Canarias, de todos los colores políticos, obviamente. Y creo que es unánime la oposición a que esa medida se lleve adelante. Ya tenemos el problema y ahora van a ser los ayuntamientos los que tengan que tomar cartas en el asunto, que no hemos creado este problema. Mira, si lo tenemos que hacer, lo hacemos, por supuesto, porque no vamos a estar mirando para otro lado, pero que no nos parece justo porque el Gobierno de Canarias tiene mucho más medios y porque han sido ellos los que han generado esta situación. Bueno, pues veremos en qué queda todo eso, desde luego el tema de la vivienda vacacional, de la crisis habitacional en general, que una de las partes es la vivienda vacacional, es así, que se ha ido agravando con el paso del tiempo. Pues esperemos que sigan llegando medidas en positivo y que se colabore, por supuesto, entre las diferentes instituciones. Tomás, pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, por explicarnos y hacer pedagogía de un tema tan importante, de cara, yo insisto, a los vecinos y vecinas de Tía y de cara a otras instituciones o a otros municipios en los que también pues se puede ver que medidas, cosas se pueden hacer para aportar, como decíamos, ese granito de arena. Gracias, Tomás. Muchas gracias a ustedes, un placer como siempre. Gracias, gracias. Bueno, y nosotros nos despedimos hoy, nos trasladamos hasta San Bartolomé para recordar algún que otro acto que tuvo lugar en las fiestas la pasada semana, concretamente a ritmo de festival. Voces de ellos, almas de ellas, del grupo Teguey, con un pedacito de esta espectacular actuación que se emitirá, por cierto, hoy al completo a las 5 de la tarde en esta casa, en Biosfera Televisión. Nos despedimos. Buenas tardes. Ocho figuras sonoras navegan unidas en calma
timple, pandero y guitarra, humildes rasgueos del alma. Asistencia a servicio de grúas 24 horas.
Asistencia de vehículos en carretera, transporte de todo tipo de vehículos, turismos e industriales, maquinaria industrial y embarcaciones. Clic Asistencia, servicio de grúas 24 horas, 654 64 8469. Clic Asistencia, servicio de grúas, patrocina el Magazine del Verano.